y vamos a estar leyendo Primera de Samuel 30, 1 y 2. Vamos a leer el 1 primero. Y dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclac. Habían destruido Siclac y la habían quemado hasta reducirlas a cenizas. El 2. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Con eso vamos a abrir. Está hablando la escritura acerca de cuando los amalecitas vinieron a atacar a David, ¿verdad? Para ese entonces, David ya había peleado con Goliat. David ya había pasado pruebas, ya había pasado tentaciones. Pero en este momento dice que él estaba ocupado en una guerra. Cuando empieza diciendo, dice, David estaba en medio de una batalla, dice en otra versión, con sus hombres. Cuando de repente dice que llegó Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek, dice la pastora, de los amalecitas, es simplemente aquel que se oponía a todo lo que fueran las cosas de Dios. Entonces, mientras David estaba en la guerra, estaba ocupado con sus hombres, dice que Amalek llegó y le llegó por la retaguardia a David. Entonces, cuando él llegó, ahora sí que le llegó por detrás, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Entonces, mientras David estaba ahí, dice que Amalek se levantó en contra del trono de Dios. Amalek se levantó en contra de David y lo peor de todo es que le llegó por detrás. Qué feo, ¿verdad que sí? Que tú estás entretenido haciendo tu trabajo, estás haciendo pues tus actividades, porque acuérdese que David era un guerrero y que de repente te lleguen por detrás. Ahora sí que te agarraron descuidado, ¿verdad? Aparentemente, porque estabas ocupado en las cosas de Dios. David estaba en la guerra con sus hombres. Entonces, yo no sé si tú te imaginas cómo nosotros o cómo tú te sentirías que de repente estés en el trabajo o estés en las cosas de Dios, pues en el ministerio, ¿verdad? O que estás aquí en la oración y de repente te llega la noticia de que o que se incendió tu casa, o que de repente balacearon tu casa. Entonces imagínate cómo se sentiría eso. Y eso es lo que le estaba pasando en esta escena a David. Entonces, este es el Viejo Testamento, y así pasaron las cosas. Pero nosotros también tenemos enemigos espirituales. Ahora nuestra guerra quizás ya no va a ser con enemigos puede que sí también, pero más nuestra guerra ahora es espiritual. Puede que sí también se puede decir enemigos, porque acuérdate que no son ellos, sino lo que se mueve a través de ellos. Pero aquí estamos hablando qué es lo que de repente a veces nos ataca a nosotros cuando estamos en las cosas o cuando estamos centrados, pues. ¿Sabe que yo había escuchado mucho hace tiempo que dices, cuando más te metes con Dios? ¿Verdad que sí la han escuchado ese? Entre más te metes con Dios, más se levanta el ataque. Y yo no le encontraba, yo decía de repente, los confieso, a lo mejor eso es excusa. Pero no, hermanos, cuando uno se mete con Dios, las tinieblas se levantan. Y es lo que le pasó a David. Este hombre estaba ocupado en las cosas de Dios. Este hombre dice que estaba con sus guerreros, dice el versículo 1, ¿verdad? Estaba en medio de una batalla con sus hombres. Y dice que ahí fue que se levantó. Entonces muchas veces cuando nosotros nos metemos con el Señor, y no es para espantarte, las tinieblas se van a levantar y van a querer venir en contra de ti. Pero nosotros somos vencedores, porque ahorita vas a ver lo que pasó en la historia. Amén. Nosotros tenemos al más poderoso, nosotros tenemos al que es digno, nosotros tenemos al que ya ganó la batalla por nosotros. Amén. Entonces vamos a seguir la lectura. En el versículo, mire, esta historia usted se la va a leer, yo se la voy a parafrasear, pero usted se va a dar cuenta
que esta historia es más que todo cómo David fue atacado y la reacción que él tuvo, ¿verdad? Cuando le llegaron por detrás. Porque la manera en que David pelea esta batalla no es una manera usual o como usualmente él estaba acostumbrado a pelear. Porque acuérdense que les dije, él ya había peleado con Goliat. Ajá, ya había sido tentado, o sea que ahorita David no es que estuviera distraído o no es que estuviera en una batalla como estuvo con Goliat. Este tipo de batalla que él tuvo era diferente a las que él ya había tenido. Entonces en el versículo 3 dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, les sucedió a sus familias, lloraron a más no poder. Eso dice el versículo 3 y 4. O sea que cuando David se da cuenta de que se han llevado a sus mujeres, se han llevado hasta, desde donde dice ahí el más pequeño, dice el 2 y el versículo 2, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, cuando él se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué dice que pasó? Él lloró. Y dice el versículo 5, se habían llevado las dos esposas de David, Aminoab de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. El versículo anterior dice que se habían llevado a todos, ¿verdad que sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Pero aquí, bueno, si ya me dijo que se habían llevado a todos, ¿por qué me pone énfasis en que se había llevado a Aminoab de Jezreel y a Abigail? Estas eran las mujeres de David en ese entonces. ¿Y sabe qué Abigail qué significaba? ¿Saben qué significa Abigail? Gozo. El gozo es de mi Señor. Y entonces Ahinoam significa completo o significa placentero. Entonces, aparte de que se llevaron todas sus cosas, saquearon toda su casa, se llevaron también el gozo. Y se llevaron el que David se sintiera placentero, porque acuérdese que dice que él y todos los que estaban con él lloraron, se sintieron tristes, lloraron a más no poder. ¿Verdad que a veces así nos sentimos nosotros? Porque decimos, Señor, si yo estoy buscando de las cosas tuyas, Señor, si yo te estoy sirviendo. Y Señor, ¿por qué vienen a atacar a mi casa? ¿Por qué mis hijos no quieren contigo, Señor? Señor, ¿por qué si yo estoy metida contigo, por qué mi esposo no quiere venir conmigo a la iglesia? ¿Verdad que así nos sentimos a veces? Y le lloramos al Señor. Y le lloramos porque nos llegan por detrás, hermano. Pero a este hombre no solamente se le llevaron sus esposos, no solamente se llevaron a todos, sino que dice que se llevaron también el gozo. Entonces este hombre se puso triste, se le acabó la esperanza. A veces así nos sentimos o no más yo. Recobramos fuerza, sí, cierto, hermanos, en el Señor. Recordamos lo que Él hizo por nosotros y volvemos a levantarnos, pero sí hay momentos que nos sentimos así. Amén. De repente que dices tú, ¿cómo está eso de que ahorita que estoy más metiéndome con el Señor? ¿Cómo está eso de que ahora que estoy más lista, más entregada para meterme con Él, vienen y me atacan? Y es normal, está bien que te sientas así. Pero fíjese lo que dice, quiero volver a poner énfasis en el 32, vuélveme a poner el 32, hermano, por favor. Se habían llevado a las mujeres y a los niños. Las mujeres que representaban el gozo y la plenitud de este hombre. Pero dice que también a los niños. Y ahí dice a los demás, pero otra versión que yo tengo dice, y a los ancianos. Entonces, fíjese, esta vez el Señor me dijo, les vas a hablar no como la familia que tienen en casa. Por eso el título, ¿qué fue lo que atacó la familia? Hoy quiero que pensemos, ¿qué fue lo que atacó la familia aquí? Aquí. ¿Verdad que nosotros predicamos que somos una familia? Tenemos una playera que dice, ven y encuentra una familia. Somos una familia, hermano. En tu casa, sí, Satanás te ataca, pero también va a atacar a la familia aquí en la iglesia. Porque, ¿sabes? La iglesia se está levantando para la gloria del Señor. Amén. La iglesia venía de ayunos. La iglesia no estaba distraída.
David no estaba distraído, David estaba haciendo las cosas del Señor. Había uno que otro distraído, sí, al igual que con este David, unos que otros se le cansaron, dice. Pero dice que ahí fue cuando llegó el ataque. Entonces, yo no sé qué, pero el Señor me hablaba de un ataque que vino a la iglesia. ¿Y sabes qué? Yo no sé cuánto nos identificamos con que Dios nos habla en sueños, ¿verdad que sí? Y yo le decía al Señor, pues todos cuando nos paramos aquí creo que le pedimos al Señor, muéstranos, Señor, ¿de qué quieres que hablemos? Pues ¿qué quieres que ministremos? Porque eres tú el que va a ministrar. Y el Señor me decía, vas a predicar de la familia. ¿Qué es lo que atacó a la familia? ¿Qué es lo que...? Porque si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad que nos metimos en oración? ¿Cuán hermosa ha estado la oración? ¿Verdad que sí? Damos testimonio de la oración. Cuán hermoso nos unimos todos para ayunar, para matar esta carne, para que el Señor crezca más en nosotros. Pero así también los enemigos se levantaron y nos llegaron por la retaguardia. Así como le llegaron a David, así también. Y lo peor de todo que dice que también ¿a quién? A los niños y a los ancianos. O sea que por muchos años que tengas en la iglesia, el ataque va a llegar. Llegó el ataque. Y no solamente a nosotros, también a los niños. Hermanos, mira, esto, como yo les decía, esto es espiritual. Si tú me dijeras a mí que un niño no puede tener malos espíritus, te lo creería, pero como yo lo viví, ya no te lo creo. Los niños sí pueden tener, sí pueden poseer malos espíritus, porque así es como llega Satanás a distraer. ¿Qué les está enseñando a los niños? ¿Qué les está enseñando a los niños allá afuera o en los teléfonos o allá en las escuelas? ¿Qué se les está enseñando? ¿Qué los está distrayendo? ¿Sabes qué? Y esto es como un testimonio nada más y creo que a algunos se los he contado, pero si yo me hubieran dicho que los niños no pueden ser liberados o no hay de qué liberarlos, no lo creyera, pero cuando mi niño estaba pequeño, mi niño Nicky, no sé si lo han escuchado su testimonio, él tenía epilepsia y no nació con epilepsia. Y ahorita le doy razón o le entiendo por qué las cosas pasan. Pero yo una noche estaba orando como eso desde la 1 de la madrugada, me estaba postrada en mi cama, ¿verdad? Y mi niño estaba dormido, tenía como 6 meses, 7 meses mi niño. Él nació normal. Y de repente yo estaba orando y empecé a hacer guerra espiritual. Este hombre estaba en guerra, ¿se acuerdan? Estaba guerreando. Yo empecé a hacer guerra espiritual. Y en eso yo sentí, hermano, porque nuestra guerra, acuérdense que es espiritual. Yo sentí literal como si algo entró por mi puerta y se metió en mi niño. Yo alcancé a mandarle a la pastora un mensaje y le dije, ayúdame a orar por mi hijo, porque mi hijo en ese momento empezó a convulsionar. Y yo me sentí fuerte en el momento. Me sentí como que, yo sentí como que algo se le metió a mi hijo. Yo era nueva, hermanos, yo no tenía mucho tiempo. Yo me convertí unos meses antes de que me quedara embarazada de Nicky. Yo no tenía ni un año en el evangelio, pero yo ya podía discernir, yo ya me metía en esas cosas, verdades espirituales. El Señor me metía. Y yo pude sentir como algo tomó a mi niño y empezó a convulsionar y yo empecé a orar, le mandé un mensaje, ora por mi hijo, pero te soy sincera, así como David también, él también se sintió, lloró. Llegó el momento en el que dije, mi hijo, se muere mi hijo, yo sentí, porque se empezó a poner moradito de su cara, medio cuerpo. Entonces, ¿qué hice? Dejé de orar y llamé al 911. Después te voy a dar el testimonio completo porque dice que cuando todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así Satanás quiera venir a acabar con tus hijos, así Satanás quiera venir a que cuando tú estás metida en las cosas de Dios, tú pienses que allá estás perdiendo la batalla, no la estás perdiendo. Todas las cosas el Señor las va a usar para bien. Y pues bueno, resultó que mi hijo se lo llevaron, fue diagnosticado epiléptico. Te lo estoy haciendo corto, otro día te voy a dar el testimonio completo de lo que pasó. Pero mi hijo lo diagnosticaron para que todos los días de su vida tomara medicina. Y sabes que como yo me di cuenta que eso había pasado en ese momento, yo le dije, yo sabía que era algo espiritual. Yo sabía que mi hijo no era espiritual. ¿Cuántas personas, hermanos, están caminando ahorita con enfermedades que piensan que es mi enfermedad? Y no es así.
muchas enfermedades, si no es que la mayoría, me atrevo a decirlo, son espirituales. Somos hijos de Dios, Él ya compró la sanidad para nosotros. Mira, mi hermano, a mi hijo, varias veces en el Denis, que es donde mucho me iba yo a cenar con mi familia, ahí le agarraba la epilepsia. Y yo con ese dolor de madre, ¿verdad? Queriendo hacer algo por mi hijo y no podía más, que me decía, en ese entonces la pastora, mi hermana, me decía, oremos, no te preocupes. Yo luego quería llamar al 911 y a veces así queremos hacer, ¿verdad? luego queremos ir con los doctores, pero hermano, nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra no es con el que tú piensas que está, no es con tu esposo. No, tu guerra no es con tus hijos. Tu guerra no es contra los hermanos. Tú no tienes guerra con nadie de los que están aquí, hermano. No, es las tinieblas las que quieren hacerte parar. Mira, si yo en ese momento no me hubiera dado cuenta que era una guerra espiritual, yo hubiera matado a mi hijo con esa medicina que me dieron. Todos los días le tienes que dar, me dijo el neurólogo. Y todavía se atrevió a decirme, esta es una enfermedad que tu hijo va a estar toda su vida con eso. No, dije yo, esto no es así. Yo sabía que era algo espiritual y peleé la batalla, hermano. Y hoy el Señor nos va a enseñar cómo vamos a pelear la batalla por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por esta familia de fe. Porque si el Señor nos está entregando a los hermanos, mira al hermano que está a tu lado, míralo. Si el Señor te lo puso como hermano, hermanos, es porque Él quiere que tú pelees por ellos. No dejes que la ofensa llegue a tu corazón. No dejes que los dardos que Satanás te estaba tirando por detrás porque tú estabas en las cosas de Dios, te saquen. ¿Y sabes qué? Nomás así para hacerla larga, a través de ese testimonio el Señor me dio la residencia a mí. Porque cuando yo le decía al neurólogo, ya que te lo conté, te lo voy a terminar de decir completo. Porque es que todo es para darle gloria al Señor, hermanos. Un día, así como tú estás teniendo hoy tu guerra, un día te vas a levantar y vas a decir, yo no entendía por qué, pero hoy puedo decir, gracias a eso, el Señor me lo dio. Gracias a eso, estoy aquí ahora parado. Amén. Gracias a lo que pasó y en el momento yo no entendía. En el momento yo peleaba, en el momento yo lloraba, pero hoy el Señor nos va a decir cómo ganar esa guerra. Pues al final, hermanos, mi niño ya iba a entrar yo nunca le di la medicina, para que sepas. Nunca se la di, porque yo creía en el poder del Señor y sigo creyendo. Y cuando yo fui al doctor, hermano, porque mi hijo iba a entrar al kindergarten ya a sus 5 años, yo le di, ya ves que en la escuela pública, ellos te piden que tú digas qué enfermedad tiene tu hijo, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo dije, yo no voy a etiquetar a mi hijo, yo no quería que él supiera que él tuvo epilepsia o que él era diagnosticado epiléptico. Después, en una noche de oración, el Señor liberó a mi hijo. Por eso te digo, dice ahí que se había llevado a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Si nuestros hijos pueden estar teniendo espíritus que están influenciando los hermanos. Si nuestros hijos pueden tener enfermedades que están siendo enviadas por las tinieblas, pero mayor es el poder del Señor, que hoy nos va a dar las herramientas a nosotros como padres para poder hacerlo. Amén. Pues bueno, un día en oración, ni siquiera me imaginaba que íbamos a orar por mi hijo ese día. Estábamos haciendo vigilia y de repente una hermana que estaba ahí, el Señor la usó, la tomó en el espíritu. Mi hijo empezó a convulsionar, empezó ella, ni siquiera yo, a orar por mi hijo. Y mi hijo botó una bola de agua de su boca. Y ese día el Señor se sintió la gloria, hermano, se sintió la gloria en ese lugar. Y mire, la pastora danzaba porque la gloria del Señor había caído. Brincábamos. Yo no sé, ¿usted sabe cómo es danzar en la gloria del Señor? Amén. Mire, unos danzábamos, otros hablábamos en lenguas. Y todavía el Señor no me había dicho que me había dado la sanidad de mi hijo. Yo traía un gozo en mi corazón, porque sabía que algo había pasado. Y en el camino a mi casa, ya como a las 2 de la mañana, el Señor me dijo, hoy yo le di la libertad a tu hijo. Hoy yo le saqué esos demonios que se le habían metido a tu hijo. Y yo dije, yo no lo hubiera creído, hermanos, si me lo hubieran dicho, porque digo, yo es un niño. Pero sabes que a veces los padres abrimos las puertas. Luego te lo cuento completo porque es mucho. Pero el Señor me dio la victoria. Después, a los años, cuando yo apliqué para la residencia, me la negaron, me mandaron a deportarme y yo le dije, me dijo el abogado, ¿tienes algo porque te han perseguido, una enfermedad o algo? No, pues nada.
No, pues mi hijo, pero él fue enfermo, pero ya está sano desde hace años. Pero ¿te acuerdas que te dije que el neurólogo no le quiso quitar el diagnóstico cuando iba a entrar a la escuela? Me dijo, no, porque yo soy responsable. Esa epilepsia, me dijo, que él tiene, vuelve a los años. Cuando él tenga 8 o 9 años le va a volver. No, dije yo, cancelado, porque ya mi Dios lo sanó. Y no volvió. Entonces, gracias a eso, el Señor me dijo, ahí te va la residencia, pues. Entonces, Dios es bueno, hermanos. No te quejes de lo que estés pasando. No te quejes. En cambio, no permitas que Satanás te saque de los caminos. No permitas que porque te agarra por la retaguardia, tú digas, no, ya mejor no, yo aquí quedo, porque ya las cosas de Dios no. No, hermano, las cosas de Dios es lo mejor que puede pasarte. Y mira, así como dice que se había llevado el gozo, se había llevado que David se sintiera pleno, se había llevado los niños, se había llevado los ancianos, pero dice más adelante. El tema de hoy era, ¿qué fue lo que atacó la familia? ¿Y sabes qué me decía el Señor? Lo que atacó a la familia. Y de verdad, hermano, yo tal vez había leído esta parte de la palabra, pero no había puesto mucha atención, porque a veces leemos, ¿verdad? Y como que no se te hace rema. ¿Qué era el espíritu de Amalek? Y en uno de los sueños el Señor me dijo, el espíritu de Amalek atacó la familia. El espíritu de Amalek se metió a querer atacar la iglesia, esta iglesia. Y yo dije, bueno, pues entonces si es el espíritu de Amalek, vamos a ver qué es. Y es que este espíritu es lo que hace, te quita el gozo. Este espíritu viene y empieza a traerte distracción con tus hijos. Empieza a traerte distracción con los hermanos, los que están, te empieza a poner como que mira lo que está pasando allá, mira lo que están haciendo los hermanos. Así es como se mete este espíritu de Amalek. Acuérdate que dice que David ya había peleado muchas batallas, pero esta batalla ahorita vamos a ver cómo la peleó, porque nosotros tenemos que pelear esta batalla, hermanos. No vamos a dejar que Satanás nos gane. No vamos a dejar, porque nosotros tenemos la autoridad. Siempre decimos, Cristo ya lo hizo todo, pero la voluntad es del hombre. Amén. Nosotros decimos si quiero o no quiero. Quiero que se vaya todo a la basura o quiero levantarme y pelear por mi familia. Quiero levantarme y pelear por mis hijos. Amén. Entonces vamos, este espíritu es lo que hacía, se había llevado el gozo. Eso es lo que viene a hacer ese espíritu de Amalek. Se lleva el gozo, se lleva el que tú te sientas contento, te viene a poner ahí entre familia, entre hermanos, cosas, riñas, ¿verdad? Y dice el versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿Quiénes querían apedrear a David? Los que estaban con él.